Me caí de una escalera y me destrocé la columna, pero mi madrastra convenció a mi papá de no llamar a una ambulancia para no arruinar su club de lectura. Me movieron sin cuidado y me llevaron en auto a una clínica de urgencias menores, lo que agravó terriblemente mi lesión. Terminé en cirugía de emergencia y, por su culpa, quedé con daño permanente. Todo comenzó cuando estaba ayudando a la nueva esposa de mi papá, Rachel, a preparar las cosas para su reunión del club de lectura. Estaba subida en una escalera, instalando unas luces decorativas en el techo de la sala, cuando, de un segundo a otro, la escalera se resbaló bajo mis pies. Un momento estaba colgando luces, y al siguiente caía de espaldas por el aire, agitando los brazos e intentando aferrarme a lo que fuera. Aterricé con tanta fuerza contra el piso de madera que el sonido resonó por toda la casa. Por un buen rato, no pude respirar, moverme, ni hacer absolutamente nada más que quedarme ahí tirada, mirando el ventilador de techo girar sobre mí. Un dolor explosivo subió por mi espalda y se extendió por todo mi cuerpo en oleadas punzantes, haciendo que mi visión se volviera borrosa y oscura en los bordes. Rachel se acercó y se agachó a mi lado, preguntándome si estaba bien. Pero cuando intenté responder, no salió nada más que un extraño sonido ahogado. Traté de sentarme y al instante sentí algo aterrador en mi espalda. Una sensación de fricción, como si los huesos rasparan entre sí, me hizo gritar y caer de nuevo al piso. Mis piernas se sentían raras, con un hormigueo, como si se hubieran quedado dormidas. Y cuando intenté mover mi pierna derecha, simplemente no respondió. Rachel me pidió que no me moviera y sacó su teléfono. Yo, en mi ingenuidad, creí que estaba llamando a emergencias, pero en realidad le estaba enviando un mensaje de texto a alguien. Mi papá entró corriendo desde el garaje, donde había estado arreglando su auto. Su rostro palideció por completo al verme tirada en el suelo. Intenté decirle que no podía sentir mis piernas correctamente, pero las palabras salían enredadas e incomprensibles. Se arrodilló a mi lado y preguntó qué había pasado. Rachel, con una calma exasperante, le respondió simplemente que la escalera se había resbalado. Mi papá empezó a buscar su teléfono, pero Rachel le agarró la muñeca. Le sugirió que deberíamos esperar un minuto para ver si yo estaba gravemente herida o, simplemente asustada. La miré con total incredulidad, estaba tirada en el piso, incapaz de mover mis piernas, y ella quería esperar a ver si de verdad estaba lastimada. Mi papá se detuvo con el teléfono en la mano, mirando entre Rachel y yo con un rostro de confusión y duda que jamás le había visto. Rachel empezó a hablar con un tono bajo y persuasivo sobre cómo las ambulancias eran carísimas, cómo yo, según ella, siempre exageraba mis lesiones, y que seguramente solo necesitaba unos minutos para recuperar el aliento. Incluso tuvo el descaro de contar que su sobrino se había caído de una escalera el año pasado, que parecía grave, pero que después de descansar un rato estaba como nuevo. Mientras tanto, el hormigueo en mis piernas empeoraba y subía hacia mis caderas. Podía sentir cómo la ansiedad se acumulaba en mi pecho, dificultándome la respiración. Jadeando, logré decirles que algo andaba terriblemente mal con mi espalda y que necesitaba atención médica de inmediato. Mi papá finalmente marcó el número de emergencias, pero Rachel le puso la mano sobre el teléfono y sugirió que primero intentaran llevarme al sofá para ver si podía caminar. Dijo que, si podía moverme por mi cuenta, sabrían que no era lo suficientemente grave como para llamar a una ambulancia. Y mi papá estuvo de acuerdo con ella. Ambos intentaron ayudarme a sentar. La agonía que atravesó mi columna vertebral me hizo gritar tan fuerte que el perro de los vecinos empezó a ladrar. Me desplomé de nuevo en el piso, llorando a gritos y rogándoles que pidieran ayuda. Pero Rachel seguía insistiendo en que debíamos esperar. Continuó quejándose de que su club de lectura empezaba en menos de una hora y que tener a los paramédicos en la casa destruiría por completo la velada que llevaba semanas planeando. Mi papá miraba su teléfono, luego a Rachel, y luego a mí. Pude ver cómo sopesaba sus opciones, como si esto fuera una decisión difícil y no una maldita emergencia evidente. El hecho de que no llamara a emergencias de inmediato mientras yo yacía ahí, incapaz de mover las piernas, me provocó una fractura en el pecho que no tenía nada que ver con la caída. Rachel propuso que, en lugar de llamar a una ambulancia, me llevaran en auto a una clínica de urgencias menores. Según ella, sería más rápido, más barato y menos perjudicial para su grupo de lectura. Mientras ella buscaba la dirección en su teléfono, yo intentaba explicarles que no podía moverme, que si tenía una lesión en la columna, moverme sin las precauciones adecuadas podría causarme daños de por vida. Lo había aprendido en la clase de salud del semestre pasado, pero a ninguno de ellos parecía importarle esa regla básica de seguridad. La visión se me nublaba y el hormigueo ya me llegaba al pecho. Estaba aterrorizada. Rachel revisó su reloj y dijo con fastidio que, si iban a llevarme, debían irse ya mismo para que ella pudiera regresar antes de que llegaran sus invitados. La forma tan casual en la que lo dijo, como si mi posible parálisis fuera solo un inconveniente en su agenda, me hizo comprender de golpe que mi papá se había casado con alguien a quien no le importaba si yo vivía o moría. Mi papá fue a sacar el auto del garaje. Rachel se quedó sobre mí,
explicándome que la clínica estaba a solo 10 minutos y que tenían rayos X. Yo lloraba, gritando que no me movieran, que iban a empeorar las cosas. Pero no me escucharon. Rachel me agarró de los brazos, mi papá de las piernas, y al levantarme del piso, el dolor fue tan absoluto que todo se volvió blanco. Creo que me desmayé por unos segundos. Me subieron a rastras al asiento trasero del auto de mi papá. Cada bache en el camino me hacía gritar. Mi papá me decía que aguantara, pero conducía al límite de velocidad, deteniéndose en cada maldito semáforo en rojo como si estuviéramos yendo al supermercado. Rachel, mientras tanto, iba en el asiento del copiloto enviando correos a sus amigas del club, avisándoles que llegaría unos minutos tarde pero que la reunión seguía en pie. Llegamos a la clínica de urgencias menores, ubicada en una pequeña plaza comercial. Cuando abrieron la puerta para sacarme, el simple hecho de ponerme de pie me hizo vomitar del dolor. Rachel retrocedió asqueada para no mancharse los zapatos. Mis piernas no me sostenían, así que mi papá tuvo que cargarme a medias hasta la entrada. La recepcionista abrió los ojos de par en par al verme. Cuando mi papá le dijo que me había caído de una escalera y no podía mover las piernas, ella respondió de inmediato. Eso es algo que tiene que verse en una sala de emergencias de un hospital, no aquí. No estamos equipados para tratar posibles lesiones de columna. Debieron llamar a una ambulancia desde su casa. Rachel intentó discutir, exigiendo que me hicieran unos rayos X. Una enfermera salió de la parte de atrás, me miró y preguntó hace cuánto me había caído. Cuando mi papá dijo que hace unos 15 minutos, la expresión de la enfermera cambió por completo. ¿Por qué no llamaron a una ambulancia?, preguntó, horrorizada. Rachel empezó a balbucear sobre ahorrar dinero y tiempo. La enfermera la interrumpió de tajo. 15 minutos es demasiado tiempo para esperar con una posible lesión de columna. Y haberla movido sin el soporte adecuado pudo haberle causado un daño irreversible. Llamen al 911 ahora mismo. Que la niña se acueste plana y no se mueva hasta que lleguen los paramédicos. Mientras la enfermera me ponía mantas bajo la cabeza, escuché a Rachel murmurarle a mi papá, molesta. Supongo que tendré que cancelar mi club de lectura después de todo. Los paramédicos llegaron en 6 minutos. Al escuchar mis síntomas, se miraron con gravedad. Uno de ellos le preguntó a mi papá por qué había tardado tanto y por qué me había movido. Mi papá intentó excusarse usando la lógica de Rachel, pero el paramédico lo cortó en seco. Con los síntomas que ella presentaba, cualquier retraso o movimiento inadecuado puede tener consecuencias catastróficas. Me inmovilizaron el cuello, me subieron a una tabla rígida y me llevaron a la ambulancia. Camino al hospital de traumatología, el paramédico me hizo pruebas neurológicas. Cuando intenté mover los dedos de mi pie derecho, no pasó nada. En el hospital, todo fue un torbellino de luces, médicos y máquinas. Una tomografía computarizada reveló la devastadora verdad. Tenía vértebras destrozadas en la parte baja de la columna y un edema, inflamación, severo en la médula espinal. La doctora explicó que la inflamación estaba aplastando los nervios que controlaban mis piernas, y que necesitaba cirugía de emergencia. Miró fijamente a mi papá y le dijo que el retraso en la atención médica había exacerbado gravemente la inflamación. Cada minuto que mi médula estuvo comprimida aumentó el riesgo de daño nervioso permanente. Mi papá palideció y firmó los papeles temblando. Rachel, por su parte, seguía parada en la puerta revisando su teléfono. Desperté horas después en la unidad de cuidados intensivos, entubada, adolorida y aterrorizada. El cirujano me explicó que me habían colocado 2 varillas de metal y 6 tornillos en la columna. Cuando le pregunté si volvería a caminar, me dijo que era muy pronto para saberlo. Aún no podía mover mi pierna derecha correctamente. Aquí es donde empezó el verdadero karma. Al cuarto día, la policía llegó a mi habitación. El detective Harris tomó mi declaración. Le conté con lujo de detalles cómo Rachel se negó a llamar a la ambulancia para no arruinar su club de lectura, y cómo mi papá le hizo caso. El detective dejó de escribir, me miró fijamente y me pidió que repitiera esa parte. Una enfermera me dijo más tarde que retrasar la atención médica de un menor y mover a alguien con una lesión de columna en contra del sentido común podía considerarse negligencia criminal. Al 6.º día, llegó mi mamá desde Arizona. Cuando le conté la historia, su rostro pasó de la preocupación a una furia fría y absoluta. Salió al pasillo y, aunque la puerta estaba cerrada, la escuché gritarle a mi papá, llamándolo criminalmente negligente y un padre inútil. Esa misma tarde, mi mamá contrató a una abogada implacable especializada en negligencia médica y bienestar infantil, Laura Evans. Laura me explicó que los registros de la clínica de urgencias y el informe de los paramédicos corroboraban mi historia al 100%. Iban a presentar una denuncia formal ante los Servicios de Protección Infantil, CPS, y a demandarlo civilmente. El caso de CPS fue demoledor. El trabajador social, Gerald Finch, me entrevistó a mí y a mi hermanita menor, Lily. Le conté sobre el historial de Rachel minimizando mis lesiones. A las 2 semanas, CPS concluyó que mi papá había actuado de manera irresponsable, poniendo en peligro mi salud y bienestar. Lo obligaron a tomar clases de crianza y lo sometieron a visitas domiciliarias mensuales si quería conservar la custodia de mi hermanita.
Fueron meses de agonía. Tuve que mudarme definitivamente con mi mamá, quien dejó su vida en Arizona para cuidarme. La rehabilitación física fue una tortura diaria. Tuve que reaprender a caminar soportando dolores atroces, despidiéndome de mi sueño de jugar fútbol y enfrentando la realidad de que tendría dolores crónicos de por vida. La demanda civil interpuesta por nuestra abogada destruyó económicamente a mi papá y a Rachel. Exigimos el pago de facturas médicas, que ya superaban los $150,000, costos de tratamientos futuros, y compensación por dolor, sufrimiento y discapacidad a largo plazo. El abogado de mi papá intentó alegar que fue un error de buena fe, pero nuestra abogada tenía todas las pruebas. Rachel, intentando salvarse, contrató a su propio abogado y trató de culpar a mi papá, diciendo que él era el padre y ella solo acató su decisión. Pero mi testimonio demostró que ella manipuló todo. A los 6 meses, las aseguradoras decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial por una suma considerable. Sabían que, si esto llegaba a un jurado, las acciones de mi papá y Rachel los harían ver como unos monstruos y pagarían el triple. El dinero pagó mis deudas y aseguró mi futuro médico, pero no arregló mi columna. El estrés de la demanda, la intervención de CPS y la exposición pública de su negligencia destruyeron su matrimonio. Mi papá y Rachel se divorciaron 6 meses después de mi accidente. Él admitió que ella tenía una influencia negativa en su juicio, pero para mí, eso era solo una excusa barata. Hoy, me acabo de graduar de la escuela secundaria con honores. Tengo una cojera visible, sensibilidad reducida en el pie derecho y tomo medicamentos diarios para el dolor de espalda. Durante la ceremonia de graduación, tuve que sentarme varias veces porque el dolor era insoportable. Mi papá estaba ahí, sentado unas filas atrás. Cuando hicimos contacto visual, me dio una sonrisa triste y un pequeño saludo con la mano. Le devolví el saludo, reconociéndolo, pero no perdonándolo. Porque hay cosas que simplemente no se pueden perdonar, incluso si sabes que fueron producto de la cobardía y no de la malicia pura. He aprendido a vivir con mi nuevo cuerpo, con el dolor constante, y con la dura realidad de que la decisión egoísta de una persona arruinó mi vida para siempre. Aprendí a la mala que las personas que se supone deben protegerte pueden fallarte de la manera más espectacular y devastadora posible. Lo único que puedes hacer es seguir viviendo y reconstruirte a partir de los escombros que dejaron atrás.